Vamos a continuar con el tema del significado de la participación estatal. Y ya habíamos visto pues el aporte de los monetaristas y keynesianos, y hoy vamos a continuar con el enfoque de los neokeynesianos en cuanto a la participación del Estado en la actividad económica. Y estos obviamente plantean los keynesianos la necesidad de la intervención pública en la actividad económica. ¿Por qué, verdad? Porque no es posible que solamente a partir de las leyes del mercado de oferta y demanda se logren equilibrar los desajustes, sino que también el Estado tiene que intervenir. También consideran que el mercado no va a garantizar por sí solo el equilibrio y el pleno empleo. Se requiere de que el Estado también tenga que intervenir para que todos los factores productivos puedan estar a plena capacidad. Y para ello entonces el Estado puede intervenir en ciertas áreas de carácter estratégico donde probablemente el sector privado, no lo puede hacer, y el sector público sí, y eso va a permitir que la economía se pueda dinamizar y pueda, dijéramos, crecer, y obviamente puede esto al final generar los recursos necesarios para poder fortalecer el desarrollo de la economía. En última instancia va a ser el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. También los neokeynesianos plantean que el mercado tiene fallas que deben de corregirse, y son fallas de mercado donde obviamente el Estado tiene que intervenir. El Estado también debe intervenir con medidas fiscales y monetarias para estabilizar la economía. ¿Por qué, verdad? Porque si tenemos problemas de inflación o tenemos problemas de desempleo, a través de estas políticas podemos incidir en la actividad económica y poder incentivar a los actores económicos a generar una dinámica que les permita poder entonces incidir de una manera más eficiente y más eficaz en problemas como son la inflación y el desempleo. Otro aspecto que también los neokeynesianos van a tomar en cuenta para poder justificar por qué el Estado debe de participar en la economía es lo que proponen la economía del bienestar y el Estado benefactor. Es decir, que debe de haber, dijéramos, una acción estatal que permita poder generar cierto bienestar a la población. Y ese bienestar en la población se manifiesta con los programas sociales, un mejoramiento en la salud, un mejoramiento en la vivienda, un mejoramiento en el esparcimiento. Eso va a generar, dijéramos, una economía del bienestar que obviamente incide en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, esas fallas del mercado a las cuales se hacía mención generan una serie de externalidades que muchas veces el Estado tiene que intervenir. Están los aspectos de los bienes públicos que muchas veces son necesarios porque no son, dijéramos, un centro de interés por parte de los entes de carácter privado. La falta de competencia muchas veces genera monopolios, oligopolios, competencias monopolísticas y obviamente pues que la competencia va a ser un elemento fundamental para poder generar cierta, dijéramos, estabilidad. Tiene que haber una equidad en cuanto a la distribución de la renta generada por el sistema y tienen que combatirse también los famosos ciclos económicos. Esas, dijéramos, fallas del mercado son las que permiten que el Estado tenga que intervenir para poder, dijéramos, superarlas. Y para ello, entonces, va a regular la actividad económica. Y eso va a permitir, entonces, incidir en los ciclos económicos y en las externalidades negativas que se pueden generar, como son el desempleo o la disminución en la actividad productiva, que obviamente si la actividad económica se reduce, pues obviamente que los recursos que el Estado requiere para poder funcionar se le van a ver disminuidos. También tiene que haber una estabilidad de la economía para poder incidir en el ciclo económico, específicamente cuando estamos en la fase, dijéramos, de la recesión, y eso obviamente va a permitir que se estabilice con medidas económicas que permitan revertir ese ciclo negativo que se está generando. También establecer
toda una política de impuestos dentro de una política fiscal que va a permitir recursos para bienes públicos que requiere la sociedad para poder desarrollarse adecuadamente y generar, dijéramos, cierta equidad con respecto a la renta producida y que debe ser de alguna manera distribuida de una manera más equitativa entre todos los miembros que han participado en el proceso productivo. Entonces, las funciones del Estado están ahí. ¿Sobre la base de qué? De las fallas que el mercado mismo va a presentar. Otro aspecto clave que también se tiene que tomar muy en cuenta acá es en cuanto a que esas fallas de mercado las vamos a definir como una situación que se va a producir cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de manera eficiente. Entonces, cuando el mercado no lo puede hacer, entonces se da una falla. Y ante esa falla, el Estado tiene que intervenir. En economía, el sistema de precios de un mercado competitivo es capaz de abastecer todos los bienes y servicios de la economía. Sin embargo, en algunos casos, el Estado tiene que intervenir a través de una serie de mecanismos de política económica para poder incentivar y estabilizar esas fallas que se puedan, dijéramos, presentar al interior del sistema económico. Entonces, se requiere de una eficiencia. Y esa eficiencia muchas veces se ve, dijéramos, afectada por esas mismas fallas. ¿Por qué, verdad? Porque son situaciones en las que el mercado no obtiene los mejores resultados para la sociedad. Los ciclos económicos lo van a afectar. Son ciclos en los cuales el sistema tiene que estar monitoreando para tratar de anticiparse a las crisis. También las externalidades que son más negativas que positivas, las que van a afectar el bienestar de la población. Así como también la existencia de bienes públicos que muchas veces se requieren para poder generar ciertas condiciones a la población, como son una red hospitalaria fortalecida que permita poder garantizar una buena atención médica. Eso es fundamental, pero muchas veces se carece de ello y afecta de una manera fuerte, dijéramos, a la calidad de vida de la población. O en el tema educativo también, ¿verdad? Si no hay una cobertura adecuada en los diferentes niveles de atención, también, ¿verdad? Va a generar una deserción. Entonces, tiene que haber condiciones que permitan poder garantizar a la población todo este tipo de servicios que es el Estado el que los tiene que proporcionar. Lo mismo la falta de competencia en ocasiones genera monopolios. Entonces el Estado a través de sus instituciones tiene que intervenir para poder regular esas concentraciones de capital que se van generando y que obviamente son naturales del capital. Pero el Estado a través de sus instituciones tiene que buscar la manera de poder combatirlas y poderlas neutralizar. Lo mismo la falta de equidad. Muchas veces eso hace, ¿verdad?, que las concentraciones de la renta generada por el sistema no sea lo más adecuado y los grupos empresariales concentran una gran cantidad de ella y esto hace entonces que se afecte a el resto de la población. Al final, se requiere de que el Estado tenga que intervenir. Entonces, el ciclo económico al cual estamos haciendo mención es este, en el que se puede perfectamente ver cómo las diferentes fases que lo conforman. La fase de auge, la fase de recesión, la fase de depresión y la fase de recuperación. Entonces, acá es donde realmente se vuelve importante que el Estado tenga que intervenir para poder frenar la fase de recesión y tratar de incidir para no llegar a una fase de depresión. En nuestro país, allá por el año 2009, tuvimos una crisis mundial que nos afectó. Nuestra economía se vio contraída en un menos 3% de decrecimiento de la economía. Entonces el Estado intervino en la actividad económica para revertir ese proceso negativo del crecimiento y en el quinquenio de esa gestión se logró revertir y se llegó a un
más 2.2%. Entonces, el Estado se ve, dijéramos, importante y clave que intervenga para poder resolver esas fallas que el mercado presenta. Finalmente, entonces, la intervención del Estado en la economía va a surgir como el instrumento temporal por el cual el poder público penetre el sistema económico a fin de corregir las contradicciones y crisis internas del sistema económico liberal, es decir, del sistema económico capitalista. ¿Por qué? Porque ese ciclo económico que acabamos de analizar se va a presentar siempre en la economía capitalista. Y eso justifica que el Estado tenga que intervenir para poder corregir esas fallas del mercado. Bien, esto sería todo por hoy y nos veríamos hasta la próxima.